Para conocernos más, para saber de la simiente que somos, para saber lo que nos hace iguales y diferentes a la vez, genéticamente hablando. Genéticamente hablando. Y vuelve genéticamente hablando en el mediodía de la familia cubana. Aquí están las doctoras Patricia Arej y Beatriz Marcheco. Buenas tardes a las dos. Buenas tardes. Me pregunto yo, porque la pasada semana hablábamos del tema de la homosexualidad, de cómo es aceptado o no, de todos los prejuicios que hay que romper, de todo el daño que se le hace al ser humano cuando no se le acepta, no se le incluye dentro de la sociedad con nombre propio, con aceptación. Y yo me pregunto a veces, bueno, ¿estamos nosotros siendo escuchados? No solo escuchados por el oído, sino atendidos y entendidos ustedes, que tienen la ciencia en su conocimiento. ¿Realmente podemos cambiar? Era mi sueño, porque yo alguna vez leí, les decía a ustedes, que se habían hecho descubrimientos genéticos que permitían modificar la salud de las personas, y la ciencia, bueno, mira los pasos que ha dado tan gigantesco. Yo pregunto, pongo la pregunta sobre la mesa, genéticamente hablando, ¿podremos ayudar a que las personas mejoren su calidad de vida, su modo de enfrentar la vida y su modo de desarrollar a los seres que vienen detrás? Bueno, esa es nuestra esperanza. Por eso estamos aquí cada miércoles dedicándole este espacio. ¿Cómo tú convencerías a que nos escucha ahora de que se puede? Yo creo que tiene más recursos Patricia para convencerlos que yo, ¿no? Yo soy una adolescente atrevida. Una aprendiz, como diría Silvio. Un aprendiz, ¿no? Pero esa es nuestra expectativa. O sea, nosotros estamos aquí trasladando una información que nos parece necesaria y nos parece útil para provocar en las personas por lo menos una inquietud, un razonamiento, una preocupación y una, digámoslo con el mejor sentido, una autorrevisión, una autorreflexión sobre qué hago y qué puedo hacer que contrarreste lo que por historia familiar estoy viendo que ocurre en mi familia, lo que estoy escuchando en este programa y que estoy de acuerdo o tomo partido en favor o no de esto que dicen estas especialistas, ¿no? O sea, nuestra expectativa es esa, pero también nos estamos haciendo esa misma pregunta. O sea, ¿seremos nosotros, hasta qué punto seremos nosotros capaces de modificar conductas, que es un tema muy complicado y del cual propongo que hable Patricia, que es la sabia, ¿no? en este tema? Nosotros tenemos muchas más esperanzas en aquello que podemos modificar relacionado con nuestros modos de actuación que en modificar la información genética. Porque modificar la información genética, o sea, modificar el código, cambiarle letras al alfabeto genético que está en cada una de nuestras células, es un proceso extremadamente complejo. Y peligroso. Y además peligroso. Cuando tú manipulas la información genética, siempre estás en el riesgo de que además de lo que quieres lograr, aparezcan otras circunstancias, otras variaciones que no te propusiste lograr. Y ese fue el caso, por ejemplo, de estas niñitas chinas que se les manipuló la información genética para que tuvieran un gen de resistencia al VIH, o sea, para que no se pudieran enfermar de SIDA. Pero esa no es la historia del programa, pero eso es la evidencia más objetiva que nosotros tenemos de las consecuencias de manipular la información genética. La información genética, cambiarla
solo se puede hacer en un instante del proceso de formación de un ser humano, que es cuando el ser humano todavía es un conjunto pequeñito de células. Es un embrión. No llega a ser un embrión. Está ocurriendo la división celular y lo que hay son 4 o 5 células, y hay que extraer una de esas células, hay que utilizar unas tijeras genéticas para cortar el ADN, hay que utilizar otras herramientas para pegar el segmento corregido, y pegas ahí y empatas esa cadena de ADN y regresas e implantas esa celulita allí otra vez para que siga en su proceso de multiplicación. Eso se hace hoy, es el premio Nobel del año 2020 que se le otorgó a una tecnología que se llama CRISPR. Y CRISPR son las tijeras genéticas. O sea, aquí se hizo un programa incluso de Pasaje a lo Desconocido, donde se nos pidió la difícil tarea de explicar esto en un lenguaje que pudiera ser comprendido por personas no especialistas en el tema, pero eso se hace usando un principio. ¿Éticamente es aceptado? Éticamente es aceptado cuando se utiliza para tratar enfermedades, para corregir el defecto causante, determinante de enfermedades. Pero si es tan pequeñito eso, ¿cómo se sabe que viene con la enfermedad? Bueno, porque hay tecnologías que nos permiten secuenciar en esa celulita, extraerle información genética del núcleo, secuenciarla, identificar dónde está el defecto. Lógicamente, es a partir de personas que se sabe que pueden tener una enfermedad o que por antecedentes familiares de la madre y demás están en riesgo, y bueno, es ahí donde se está trabajando eso. Para nosotros éticamente es inaceptable cuando lo que se quiere es cambiar genes que tienen que ver con el color de la piel o con la textura del pelo, de los ojos, o cuando se quieren hacer incluso pruebas genéticas que te permitan de antemano saber si el feto tiene estas características para no continuar el embarazo. O sea, podemos encontrar de todo. Eso lo hicieron los nazis. Lo hicieron los nazis. Bueno, esto no se hizo los nazis. Los nazis lo que hacían era eliminar niños con defectos, embarazos donde se podía identificar un defecto. Pero estudiaban selección. Sí, selección artificial, pero no había tecnologías en aquel momento para tener la posibilidad de diagnosticar enfermedades genéticas a este nivel que estamos explicando. Pero en concreto, regresando a la pregunta, nuestras expectativas están en que tengamos la capacidad, si somos capaces de trasladar información en un lenguaje, con una explicación, con unos argumentos lo suficientemente entendibles, pudiéramos estar dando un paso. Yo estoy segura que Patricia va a explicar que el asunto es todavía más complejo, porque creo que a veces se puede entender, se puede lograr conocer, que es ser consciente de que el problema me afecta y me puede traer consecuencias, y aún así es difícil modificar la conducta. Genéticamente Hablando, un programa de Radio Rebelde que te ayuda, te educa y te muestra todo lo que nos hace iguales y diferentes. Tienes mucha razón, Betty. Uno a veces cree que el ser humano es un todo integrado entre los elementos racionales, emocionales y comportamentales, y que basta media vez que uno piense un comportamiento de cómo deberías de actuar, ya eso queda coordinado con las emociones y el comportamiento. Pero realmente no es así. Es decir, nosotros podemos entender racionalmente, a un nivel racional, determinados argumentos que son comprensibles, de que tú tienes que producir un cambio. Por ejemplo, a una persona tú le dices, debes dejar de fumar si quieres seguir viviendo, y la persona puede entender todos los elementos racionales. Sin embargo, siente que tiene contradicciones entre ese entendimiento y su impulso emocional de actuar en sentido contrario. Es decir, que a veces nosotros saboteamos nuestro propio comportamiento por emociones que muchas veces no son identificadas
y que, claro, por supuesto, el tema de que uno tiene que aprender a bucear nuestro propio psiquismo para saber cómo funcionan esos mecanismos, entonces poder llegar a determinados niveles de concierto entre la emoción, el comportamiento y la razón. Todo cambio mueve ansiedades, todo cambio, es decir, cuando uno tiene que producir un cambio profundo en que de un día para otro tienes que no tomar más nunca en tu vida, no fumar jamás, cambiar los hábitos de vida, y uno se le exige hacer este tipo de cambios, eso mueve dos ansiedades. Una ansiedad de progreso, es decir, donde uno quiere avanzar, pero también una ansiedad de pérdida, de resistencia, hay algo... Son dos fuerzas que chocan. Son dos fuerzas que chocan, es decir, y ahí por eso decimos que las crisis son el tránsito entre una pérdida segura y una adquisición incierta, porque uno está como en una dinámica que no necesariamente siempre es tan lineal como uno cree, que basta media vez que uno piense bien para actuar bien y sentir de una manera adecuada. Eso lo vemos muchísimo en todas estas situaciones de cambio, donde se dice que, claro, el elemento informativo es muy importante, es decir, para cambiar hacen falta tres mecanismos importantes. Uno es un aprendizaje activo de la realidad, es decir, esto de la información, de saber lo que me hace bien, todas estas cosas, entender que uno tiene que incorporar determinados saberes para avanzar en la vida, es decir, el aprendizaje activo. Uno debe tener conciencia crítica de uno mismo, es decir, saber hasta dónde mis emociones me están boicoteando. Esas emociones pueden venir de mandatos infantiles, pueden venir de voces adultas, pueden venir de lealtades invisibles con personas que uno quiere, puede venir del principio del placer y no del principio de la realidad, porque la realidad es cruda, es cruel, implica frustraciones, implica saturarse de determinadas cosas que tienes que privarte en tu vida después que te dieron satisfacción, que te dieron placer. Es decir, cambiar la conducta es privarte del principio del placer, el principio inmediato, para tú entonces frustrar eso y esperar a largo plazo que los resultados se vayan dando medianamente en el tiempo y no en placer inmediato. Entonces ese principio de la realidad, el traspaso a ese principio de la realidad es realmente difícil de asumir. Por lo tanto necesita aprendizaje activo y discernimiento ético, que es lo que me viene bien. Que es, o sea, una cosa es la moral, que es lo que uno cree que está bien o está mal, y otra cosa es la ética, y la ética resguarda la vida, el bienestar y el desarrollo humano. Entonces, lo que yo pueda alinear a mi bienestar, a mejorar, a prorrogar mi vida y a avanzar en mi desarrollo humano, alinear todo mi comportamiento a esa meta, yo creo que es un proceso de madurez, que es lo que le llaman la madurez emocional o la madurez psicológica. Hay personas que son adultas pero no son maduras, o sea, que tienen muchos años pero no son, o sea, que se pudren antes de madurar, o son adolescentes seniles. Eternos. Ajá. Eternos. Y yo creo que el hecho de hacerse cargo de la propia vida implica llevar a coherencia el saber, el sentir y el actuar, ¿no? Eso es un gran desafío. ¿Cuál es la confianza con la que ustedes trabajan cuando tienen que modificar actitudes y comportamientos que son de años, que son de mucho tiempo, que se han convertido casi en algo genético en el ser humano? Yo le digo a mis pacientes, hay una parte de ti que quiere, que todo lo entiende, que sabe que tienes que ir en esta dirección, pero hay una parte de ti que no entiende nada, que no quiere, que no lo desea, que te está boicoteando, que está teniendo mandatos infantiles, que está funcionando con otros mecanismos psicológicos. Entonces tú tienes una parte cindida, tú tienes una disociación entre un entendimiento y un razonamiento totalmente irracional. Entonces trabajamos con el paciente, con las creencias irracionales, con los mandatos infantiles, con toda esta parte no elaborada de la personalidad y no concientizada, porque hay muchos resortes psicológicos que no son conscientes.
que no está. Entonces, el tratar de que la persona entienda que tiene fuerzas que boicotean su desarrollo, esto pasa con la obesidad, con los hábitos tóxicos, pasa con la violencia, pasa con un montón de comportamientos humanos que no deberían de estar ahí, que no deberían de existir, por el daño, por lo pernicioso a la salud y a los otros. Entonces, con el alcoholismo, por ejemplo, hay que trabajar mucho esta parte no tan racional del ser humano, porque no basta con dar unas buenas pautas de entendimiento, no basta. Hay que enseñarlos a pensar. Es decir, desde es como una lucha entre el bien y el mal, eterno. Pero yo pensaba, fíjate que yo pensaba que uno trabajaba con el bien. En realidad uno, desde el punto de vista psicológico, trabaja con lo que vendría a ser el mal. Claro. Con la parte que es más difícil, que es más... Es muy fuerte para los pacientes decir, en el fondo tú te quieres morir. Lo que hay que averiguar por qué. Pero en el fondo tú tienes un comportamiento suicida. A tu sí, paciente. hay una parte de ti que dice, yo tengo que vivir, yo tengo mis hijos, yo tengo mi trabajo, yo soy una persona realizada, pero tú te quieres morir. Y eso es lo que hay que indagar. ¿Por qué tú tienes un mandato inconsciente de muerte, no de vida? ¿Y cómo reaccionas? Claro, ahí es donde tú tienes que choquear a la persona desde el punto de vista emocional, porque con elementos base racionales usted sabe que no puede hacerlo, usted sabe que esto hay que cambiarlo, con eso no resuelve. Tiene que tener un choque donde tú desatas un nudo emocional, donde tú tienes fuerzas interiores antagónicas de ti mismo, que por una parte tú crees que quieres, pero tú no quieres. Yo les digo a veces a mis pacientes, ¿estará preparado usted para ser feliz? Porque todo lo que hace es boicoteando su felicidad. O sea, en el fondo, quiere ser feliz, pero eres un gran saboteador de su felicidad. ¿Estás preparado para ser feliz? A mí me parece que no. Entonces, hay que como que confrontar a la persona con esa parte oscura, con esa parte sórdida, morbosa que todo ser humano tiene, y hay gente que tiene un patrón suicida inconsciente. Bueno, todos tenemos un patrón suicida inconsciente. Yo, por ejemplo, yo me voy a cambiar para la psicología. He superado muchísimo. Es decir, he luchado contra mis cosas negativas y he vencido, excepto con el chocolate. Entonces, sí, con el chocolate, no, pero alégrate, el chocolate sin mucho azúcar, lo que pasa es que te lo tienes que comer, porque mira, para el Alzheimer, para un grupo de cosas... el chocolate debe andar satisfaciendo una niña que tú tienes por allá adentro. Pero es que esa niña comía chocolate. Por eso, no fue una niña que fue privada. Por eso esa niña se resiste al principio de la realidad. Esa niña está basada en el principio del placer. Es una niña que tú disfrutaste mucho y tú no quieres renunciar a esa parte infantil tuya que está diciendo goza, disfruta. Yo también quiero mucho el chocolate, pero no tenía tanto chocolate cuando era niña, así que mi explicación es una deuda. Tú sí estás resolviendo, bueno, eso también puede ser un análisis. ¿Hasta qué punto tanta voracidad por el chocolate no está supliendo una carencia infantil? La genética es la matemática de la vida. A ella nos acercamos aquí en Rebelde, genéticamente hablando. Yo me imagino que hay gente que acude a Patricia, como acude a los psicólogos en general, buscando que les den la razón o que los apapuchen o que le pasen la mano, y llega un látigo y los choca con su realidad. Sí, el psicólogo no, en algunos momentos siempre contiene, pero evidentemente te tiene que confrontar. Ese mecanismo de la confrontación con tu propia realidad psicológica y con aquellas controversias que tú interiormente tienes que llegar a identificar para conocer cuál es esa parte irracional que te está llevando por un camino que no es el camino de tu desarrollo, de tu salud. Entonces, ¿cuáles son esos escollos psicológicos que todos los seres humanos tenemos todos? Entonces,
¿dónde están? ¿Cómo se pueden identificar? Porque en la medida que tú conoces tus propios ladrones de energía, tu propia economía psíquica, ladrones de energía. Sí, claro, porque uno se boicotea a sí mismo con determinadas cosas. Entonces, en la medida que uno descubre eso, pues entonces tú vas agilizando el camino hacia esos elementos que supuestamente eran racionales. Lo que pasa es que la emoción tiene razones que la razón no entiende. Entonces tú puedes tener un elemento muy racional y decir sí, verdad, pero a la hora del comportamiento, del actuar, de la toma de decisión, hay frenos, y esos frenos uno los tiene que identificar. Cada ser humano tiene sus propios saboteadores. Ahora, hoy mismo la sociedad cubana está atravesando una situación dura con respecto a las enfermedades, a la medicación. Faltan muchos medicamentos en el país y muchos asociados a la psiquiatría, a los problemas de los nervios, etcétera. Pero yo siento a veces que tratamos de resolver todo con pastillas, y por eso incluso mi defensa de que hiciéramos un programa como este, porque yo siento que cuando entiendo mi problema estoy en mejor capacidad de resolverlo, y que las pastillas al final generan necesidad de más pastillas. ¿Qué pasa? A veces es insoslayable la necesidad, claro, porque hay recursos con los que se puede manejar determinada trastorno, determinada alteración que no llegan a a lo farmacéutico, a la farmacopea, ¿no? Y puedes resolver, pero a veces tú no tienes otro remedio que tratar. Yo misma, por ejemplo, he compartido pacientes con la ayuda de Patricia que he referido, y Patricia misma me ha dicho en determinado momento, he tenido que derivar al paciente a un clínico, a un psiquiatra, porque me doy cuenta de que mis recursos funcionan hasta determinado límite, hasta determinado nivel. El paciente o la paciente ya requiere otro tipo de ayuda o de recurso que no lo puedo manejar yo. ¿Qué nos sucede a nosotros también? Yo creo que también hay algo cultural, porque yo creo que quizás los mismos médicos nos hemos acostumbrado, en el caso específico que hablas, a manejar los niveles de ansiedad de la persona originados por crisis cotidianas de la alimentación, de la vivienda, del transporte, de la vida que nos ha tocado, restando ansiedad con medicamentos, ¿entiendes? Y eso también ha creado una conducta que desde el punto de vista cultural busca solucionar, olvidarse, enajenarse, que algunos lo hacen con el alcohol, que otros lo hacen, no sé, saliendo a caminar durante horas, pero y otros lo hacen con ansiolíticos también, porque y otros con drogas, lamentablemente. Entonces, es la explicación que yo veo, pero sí, ciertamente hay personas que tienen un nivel de afectación en el manejo de sus actuaciones cotidianas que va más allá y que están enfermos, o sea, que llevan tratamiento médico, ¿no? Y que no lo podemos resolver. El llamado lado positivo de la vida. Y no tener medicamentos, o sea, también genera más ansiedad. Genera más ansiedad. Y muchas veces las personas están esperando que a los 10 días, cuando toca otra vez la venta de los medicamentos que llegan a la farmacia, va a llegar y no llega, y entonces genera también una situación como también empeora determinadas condiciones, o sea, claro, en la vida real, no solamente trastornos mentales, sino otras afectaciones que tenemos de disponibilidad de medicamentos, empeora la condición de diabetes o empeora la condición de hipertensión, y eso también tiene un costo, no solamente sobre la salud mental, sino también sobre la enfermedad que tiene esta persona. Les voy a narrar una pequeña anécdota. Hace muchos años, los años 90, estuve en un país nórdico, no voy a ni siquiera decir cuál, y recuerdo que me dijeron, en este país tenemos el récord de suicidio. Y dije yo, pero si tienen unos estándares de vida, un nivel de vida tremendo, etcétera. Me dice, bueno, sí, pero no sé, hay factores determinantes, y este país, con todos los problemas resueltos, tiene. Allí me encontré un grupo de latinoamericanos exiliados que venían de Chile huyendo de la dictadura, de Argentina, y se habían quedado a vivir en esos países,
y conversando con ellos les digo, ¿y el nivel de suicidio entre los emigrados cuál es? Dice ninguno. Nosotros tenemos demasiados problemas para suicidarnos, en el sentido que quiso decir. Yo tengo que ocuparme de trabajar, de garantizar un trabajo para mandarle dinero a mi familia en Chile o en Argentina, etcétera. No, como tengo, y yo, a ver, quizás estoy diciendo un disparate y ustedes me ayudan a corregirlo. El tema del sentido de la vida, tener algo por lo que luchar. Quizás a veces también todos los problemas resueltos generan actitudes de vacío, ¿no? Y eso también es importante. Claro, y esas sociedades súper desarrolladas generan poco contacto humano, mucho individualismo, mucho aislamiento, porque precisamente también las personas tienen muchas situaciones resueltas y no necesitan demasiado de los otros para socializar esas necesidades, sino las pueden gerenciar a través de sus salarios o sus vidas o sus condiciones, pero hay un momento determinado en que se produce una sensación de vacío, como tú muy bien dices, una cierta pérdida de sentido, una vivencia de aislamiento, que es como es la supuesta desmentida de que el confort material es lo que garantiza necesariamente el bienestar y la felicidad. También hay determinados otros resortes que favorecen el bienestar y la felicidad, no necesariamente las condiciones. Después de un mínimo de estándar de vida, de condiciones básicas, por ahí se erige por encima una serie de necesidades que deberían quedar satisfechas, son de carácter psicológicos. Para el próximo programa, ¿qué propone? Bueno, vamos a ver si Patricia está de acuerdo. Entramos en un tema bastante útil y complejo también, que es el tema de la relación entre la genética, el maltrato infantil y la conducta, los trastornos de la conducta de las personas. Bueno, pues así estamos despidiendo Genéticamente Hablando hoy. Ya lo saben, Jean-Luis García en la realización. Yo soy Arlene Rodríguez de Ribet y están convocados todos para el próximo miércoles, siempre a las 12:30 del día por Radio Rebelde. Buenas tardes. Si yo pudiera llevarte a ocultas donde voy y regalarte toda la nieve de un día gris, enamorarte a media voz cuando ni el viento me pueda oír, si yo pudiera de donde estoy hacerte venir, si yo pudiera hallar lugar y amarte aquí, desvistiendo las tantas horas de quietud, guardar lo inmenso de ese olor a fin de enero y a por vivir, si yo pudiera de donde estoy hacerte venir, si yo pudiera ganar la prisa y ver el mar delineando la irrealidad de tu existir, juntar suspiro y soledad cuando el olvido debe partir, si yo pudiera de donde estoy, ay amor, hacerte venir para encender la ciudad y el sol con ademanes de tempestad, si yo pudiera de donde estoy ganar la prisa y volver al mar. Si yo pudiera ahogar la brisa, la humedad y proponerme salvar el beso que elegí, alimentar la claridad de una esperanza aún por tener, si yo pudiera de donde estoy hacerte venir, si yo pudiera ahogar la sed, la edad, la voz, reconquistarte con lo que queda por decir, unir de un golpe mi ansiedad y la curva suave de mi sentir, si yo pudiera de donde estoy, ay amor, hacerte venir, no hubiera ardores que violentar, ni bandoleras que consentir,
si yo pudiera de donde estoy. Ay, amor, hacerte venir, armarte fuego la dignidad, perder el sitio para vivir, si yo pudiera de donde estoy. Ay, amor, hacerte venir, tener tu boca y tu corazón cuando el deseo me quiere hervir, si yo pudiera de donde estoy. Ay, amor, hacerte venir, si yo pudiera de donde estoy. Ay, amor, hacerte venir.